Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de aprender, entender y conocer todo lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La conferencia se llama Padres versus Padre o Padres contra Padre. Padres versus ¿qué? Padre. Ok. Vamos a leer todos juntos una historia del Antiguo Testamento, que es una historia muy importante. Está larga la historia, son muchos versículos. Me voy a brincar algunos versículos para poder agilizar un poquito más la historia, porque está larga. Yo sé que algunos ya se saben esta historia, pero creo que muchos no se la saben. Entonces, yo voy a empezar con uno y les voy a pedir a ustedes que todos juntos en voz alta lean el siguiente versículo. Le voy a pedir al pastor Brian Henderson que me ayude. Mr. Henderson, come on please para acá. Y aquí ya los tengo. Vamos a ver Números capítulo 22. Aquí va a estar en la pantalla. Aquí en la pantalla lo vamos a leer para dar un poquito más agilidad, porque hay versículos que me brinco y no se los voy a decir cuáles me brinco, pero en la pantalla se van a dar cuenta, ¿sale? Entonces voy a empezar yo con el Números 22 verso 1 y luego sigue, por ejemplo, Brian con el 3 y luego yo sigo con otro. No necesariamente es en el orden que va, para poder agilizar la historia, ¿sale? Ok, entonces ustedes siguen por favor con Brian. Muy bien. Números 22:1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y Moab tuvo gran temor. A ver, todos juntos, sigan a Pastor Brian. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ustedes. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y les dijeron las palabras de Balac. A ver, hasta aquí estamos hablando de una historia de un pueblo que quiere contratar los servicios de un señor que se llama Balaam para que maldiga a un pueblo que acaba de salir de Egipto. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Israel. Entonces van con él y le dicen: oye, venimos de parte del rey de Moab para que nos maldigas este pueblo. ¿Sale? De esta es la historia, de eso está hablando. Verso 8, ustedes. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. Ustedes. He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ustedes.
Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Me voy al verso 15. Dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Ahora nos vamos al verso 20. Ustedes. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, o sea, le puso la ensilló, le puso todas sus riendas y todo, y fue con los príncipes de Moab. Ustedes. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna, ¿qué pasó? Vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Azotó al asna para hacerla volver al camino. Ustedes. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él, ¿qué hizo? Volvió a azotarla. Ustedes. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó. ¿Y qué hizo? Azotó el asna ¿con qué? Con un palo. Ustedes. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Qué hizo el asna? ¿Qué hizo el asna? Le habló. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué qué? Ok, seguimos, 29. Y Balaam le respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahorita te mato, te mataría. O sea, no se asustó Balaam porque el asna habló. No se asustó, sino que dijo: te mato. Ustedes, 30. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Y qué pasó? Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. ¿Y qué hizo Balaam? Reverencia, y se inclinó sobre su rostro. Ustedes. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Órale, ustedes. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Último, 35 dice: y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, eso hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Muchas gracias, Mr. Henderson. Muy bien, entonces tenemos una historia de un rey. ¿Cómo se llama? ¿El rey?
Balac. Y entonces manda príncipes para que contraten ¿a quién? A Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta. Pero ese profeta tenía una relación ¿con quién? Oía la voz de Jehová. Y entonces el rey sabía que al que Balaam maldijera y al que bendijera, entonces lo contrata, pero en el camino ¿qué pasa? Aparece un ángel. ¿Y quién ve al ángel? El asna. ¿Y el profeta? Chafeó, no lo vio. ¿Y qué pasa? 3 veces, ¿qué pasó? Azota al asna hasta que la asna empieza a tener una conversación con el profeta. Yo no sé cuántos de ustedes se ponen a platicar con sus perritos en su casa, ¿no? Ay, qué bonito perrito, chiquito, el gatito, ¿verdad? Imagínate que te contestara el perrito, que le dijeras, buenos días, chaparra, o buenos días, Wolf, ¿cómo amaneciste? Imagínate que me contestara Wolf aquí. Muy bien, Ernesto, un poco de calor, ¿y tú qué dices? Bueno, hasta aquí la historia. Aparentemente lo que sigue no tiene nada que ver con esta historia, pero sí tiene que ver al final, ¿ok? ¿Sale? ¿Me tienen paciencia? Vamos a entrar al tema. Entremos al tema y ahora sí viene la pregunta número 1. Pregunta número 1. Esa se contesta por equipo, por mesa. Pregunta es, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Tienen 2 minutos para contestar? Corre tiempo. Muy bien, a ver, ahora sí. Tiempo, se acabó el tiempo. ¿Quién quiere participar? Levante la mano. ¿Quién quiere responder esta pregunta? ¿Qué es la palabra de Dios? A ver, muy bien, acá atrás levantó la mano la mesa, la respuesta. Léanme la respuesta, por favor. Dice, ¿qué es la palabra de Dios? Nosotros escribimos esto. Es la guía que Dios ha establecido para conocer sus estatutos y sus decretos. Muy bien. Acá, Maggie, ¿qué es la palabra de Dios? Es Jesús y con él todas las cosas. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué es la palabra de Dios? A ver. Es la expresión de la voluntad de Dios en cómo vivir nuestra asignación. ¿Qué es la palabra de Dios? Acá. Señor Escalante. La palabra de Dios es justicia, verdad y perfección. Muy bien. A ver. Las ideas de Dios expresadas. Muy bien, ideas de Dios expresadas. Muy bien. Yo creo que todos están, muy buenas respuestas, pero me voy a explayar. Porque, ahora sí, acomoden sus sillas ya para acá, acomódense bien. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a explayar? Porque esto que voy a explicar es la base de la enseñanza. ¿Ok? Voy a empezar para definir qué es la palabra de Dios según la Iglesia Católica. Porque muchos no saben qué es lo que piensa la Iglesia Católica. Aunque la gran mayoría vienen de ahí, ni siquiera eso saben. Entonces, ahí va. Para la Iglesia Católica, la palabra de Dios tiene 2 vertientes: la escritura y la tradición. Lo voy a explicar. Para no equivocarse, hay que interpretarla de acuerdo al sentir de la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. O sea, los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios ¿es quién? La Iglesia Católica. La palabra de Dios se compone de 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas? La escritura y la tradición. Lo acabamos de leer. Sigo. La Biblia es la palabra de Dios escrita y se distingue de la palabra de Dios transmitida oralmente, que se llama tradición. Así lo ven los católicos.
La palabra de Dios es la escrita, que es la Biblia, y la que se transmite oralmente se llama tradición. La tradición y la escritura, o sea, la Biblia, constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la iglesia, que la ha interpretado de la misma manera durante 20 siglos. Eso es lo que ellos dicen. ¿Sí? Entonces, la tradición con lo escrito es un solo depósito que se llama palabra de Dios. ¿Sale? En el Concilio Vaticano II se estableció que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia hay una oficina que se llama Magisterio de la Iglesia. Y ellos son los únicos responsables de interpretar lo que dice por escrito y lo que se dice por tradición. ¿Sabes? Sigo. Para los evangélicos, la palabra de Dios solo tiene una vertiente y es la escritura, ya que la tradición en la mayoría de los casos es antagónica o contraria a la escritura. Entonces, para la iglesia evangélica no existe más que una sola vertiente, que es ¿qué? La escritura. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro? Ok. El gran conflicto entre católicos y evangélicos es que unos aceptan las tradiciones como palabra de Dios y los otros no, aunque ambos están de acuerdo que la Biblia es palabra de Dios. Ok, hasta aquí estoy explicando lo que creen los evangélicos y lo que creen los católicos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo tengo una pregunta, pero no es la número 2, para que no les voy a dar tiempo. Esa no la pongan ahí. Esa es para ustedes aquí de bote pronto. La pregunta es, ¿Dios habla de muchas maneras o solo por la Biblia? Piénsenlo. No hablen 10 segundos, medítenlo, vuélvanlo a leer. ¿Dios habla de muchas maneras o solamente habla por la Biblia? A ver, acá el señor Escalante. Habla de muchas maneras. De muchas maneras. Allá atrás, jóvenes. De muchas maneras. Ok, voy a explicarlo y vamos a entrar ya. Estamos entrando en materia. La expresión palabra de Dios se aplica a la comunicación divina por medio de la creación, por medio de la historia, por medio de los acontecimientos o por medio de personas a quien Él se ha querido comunicar de modo especial. Entonces, palabra de Dios es la comunicación divina ¿por medio de qué? De la creación, de la historia, de acontecimientos o de personas. Sigo. Su revelación, propiamente dicha, tiene lugar en los primeros padres. Si nosotros ponemos a leer toda la Biblia, nos hablamos de Noé, de Abraham, de Moisés, de profetas, etcétera, para preparar su revelación plena en Cristo su Hijo, que es su palabra personal y eterna. Entonces, la palabra de Dios se empezó a revelar con los primeros padres, con Noé, con Abraham, con todos ellos, hasta llegar a que esa palabra se encarnara ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo. Dios pronuncia sus palabras y realiza sus obras según las distintas generaciones y profiere palabras diferentes. O sea, Dios pronuncia su palabra de manera diferente a las distintas generaciones. Dios no cambia. Escúchenme bien, porque necesito que pongan atención. Dios no cambia. Lo que sí cambia
es la manera en que Él trata con las personas. Los tratos que Dios tiene con las personas sí cambian, pero Él no cambia. ¿Sí queda claro? O sea, Dios siempre es lo que Él es, pero como Él trata al hombre sí ha cambiado. Por ejemplo, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. ¿Sí? O sea, hay una nueva manera de tratar con la humanidad. Antes trataba de otra manera. ¿Sí me explico? Pero Dios no cambia. Sí quiero que quede claro. Sigo. Dios no se ajusta a normas, ni repite la misma obra, ni siente nostalgia por las cosas del pasado. Porque nosotros somos bien de nostalgia. Me acuerdo cuando yo me convertí en aquella iglesia. Ay, esos sí eran pastores. Eso sí era adoración, no lo de ahora. Porque así nos da a los humanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira, tú quieres conocer a una persona. No estoy hablando una persona de edad avanzada, no. Yo conozco personas de edad avanzada y son bien buena onda, pero hay personas que aunque no estén de edad avanzada ya son viejos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hay personas que no son de edad avanzada y ya son viejos. ¿Sabes cómo me doy cuenta? Por su nostalgia. Por ejemplo, ahorita está las finales del béisbol en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí o no? Los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles. Ahorita está esa y está la otra, ¿no? O cuando ven el Super Bowl o así. La gente que no es de edad avanzada, pero es vieja, es bien nostálgica. Oye, ¿estás viendo el béisbol? Nah, este béisbol de ahora ya no es béisbol como el de antes. El de antes, ese sí era béisbol. Oye, ¿estás viendo el box? Mira que va a pelear el Canelo. Nah, estos boxeadores de ahora no sirven para nada. Los de antes, el Púas Olivares, ese era boxeador. ¿Sí me explico? O sea, cuando entramos en la nostalgia, Dios no entra en la nostalgia. No sé si me estoy dando a entender. Ya pisé callos, ¿verdad? Ya me están viendo feo algunos, así como, ok. Pero Dios no es nostálgico. Dios no se ajusta a nuestras normas, no repite la misma obra. Él no le da nostalgia a las cosas. Sigo. Él es un Dios siempre con palabras nuevas, con palabras frescas. Me lo dejaron muy aquí. Ok. Dios es un Dios siempre con palabras nuevas o frescas. Nunca palabras viejas o fueras de tiempo. Y habla palabras recientes y actuales cada día. No sé si algunos piensan que Dios es un Dios anticuado, porque muchos así creen. Dicen, no, es que eso de la Biblia o eso que Dios, tú ves con Dios, Dios siempre tiene una palabra nueva y una palabra fresca para cada uno de nosotros. Sigo. Debemos aceptar lo que hay que acatar hoy. Esta es la responsabilidad y el deber del hombre. O sea, cuando Dios nos habla, tengo una pregunta. ¿Debemos de aceptar y acatar lo que nos dice? ¿O tenemos la opción de pensárnosla y decirle a Dios no? ¿Qué piensan ustedes? Si Dios te dice una palabra nueva, una palabra fresca. Yo sé que a veces entramos en la nostalgia, todos, así como, ay, pero voy a tener cambios, va a haber cosas. La pregunta es, ¿eso lo debes de aceptar y lo tienes que hacer o no? ¿Sí o no? Sigo. Es fundamental que la práctica se centre en las palabras actuales de Dios. Es fundamental que todo lo que hacemos en la práctica
se centre en las palabras ¿qué? Actuales de Dios. O sea, Dios quiere que tú y yo practiquemos lo que Él tiene en la actualidad. Él no se ajusta a normas y es capaz de hablar desde muchas perspectivas diferentes para hacer evidente su voluntad. Una de las cosas de Dios es que Él no se ajusta a normas. Él no se ajusta a ninguna norma. Tú no puedes encasquillar a Dios y decir, Dios así se tiene que comportar, porque aquí yo veo que Dios se comportó así, y como Dios se comportó así, se tiene que comportar de la misma manera. Dios no se comporta igual. Mira, te lo voy a platicar así rápido. Cuando nació Moisés, ¿cuál fue la orden? Cuando nació Moisés, ¿cuál fue la orden de Faraón? ¿Que todos los niños qué? Ajá, los tenían que matar. Ok. ¿Qué hicieron la familia de Moisés? ¿Qué hicieron? Pusieron a Moisés ¿en dónde? En un Moisés, ¿verdad? En una canasta. ¿Y dónde lo pusieron? En el río. Y ese río, ¿a dónde llevó ese Moisés con todo y Moisés? A la casa del faraón. ¿Y qué pasó ahí? Se salvó. Ok. Entonces, ¿qué estaba pasando con Moisés? Moisés no se ahogó en el río porque lo pusieron en un canasto, lo pusieron en una balsa, lo pusieron en un Moisés. ¿Sale? ¿Verdad que no se ahogó? ¿No? Ok. Pasan los años y tenía que cruzar el mar. ¿Qué hizo Moisés? Ah, ya me acordé. Es que cuando yo estaba chiquito, hicimos unos Moiséses, me pusieron a mí en un Moisés, en un canasto, y no me ahogué por el agua. Así que pueblo, en friega vamos a hacer canastos ahorita. Es que esa es mi experiencia. Yo me salvé de ahogarme en el agua. Yo me salvé de ahogarme ahí. Y como yo me salvé de ahogarme ahí, y como Dios se manifestó así, entonces otra vez Dios va a volver a repetir la misma operación. ¿Así pasó? Dios tiene normas. Dios hace lo que le da su regalada gana porque Él es Dios. Nosotros lo encasquillamos. Ah, es que como hace tantos años Dios obró conmigo de tal manera, quiere decir que cuando me enfrente con un problema similar, entonces Dios va a volver a hacer lo mismo. ¿Así es? ¿Sí o no? No. Seguimos. Dios es siempre Dios. Y tú no puedes decir que no lo sea debido a que la perspectiva del modo o forma de la que habla no la entiendes. Repito, Dios siempre es Dios. Y tú no puedes decir que no es Dios porque tú no entiendes la perspectiva o la forma en que Dios se mueve. El que tú no entiendas cómo Dios se mueve, el que tú no conozcas la perspectiva, porque tú no tienes una intimidad con Dios, no quiere decir que Dios no es Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios es Dios, lo entiendas o no lo entiendas. Dios es Dios, conozcas cómo se mueve o no conozcas cómo se mueve. Él sigue siendo Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, el que tú quieras encasillar a Dios y el que tú quieras decir, es que Dios tiene que trabajar de esta manera porque a mí me resulta así. Bueno, te resultaba. Dios hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Eso se llama, en teología, ¿cómo se llama? La soberanía de Dios. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Lo entiendas o no lo entiendas, te guste o no te guste. ¿Sí está quedando claro? No estoy metiendo versículos porque hay muchísimos. Solamente estoy poniendo bases para lo que quiero enseñarles. Todavía no llego
a lo que quiero enseñarles. Todavía no llegamos ahí. Él es Dios y por eso, independientemente de la perspectiva de la cual Él hable, siempre será Dios. No importa lo que hay, no importa la forma en la que Él obre, o sea, en la que Él actúe. Sigue siendo Dios y su esencia no va a cambiar. En su obra, Dios no se rige por normas, sino que emplea distintos métodos para que su obra sea eficaz y se profundice el conocimiento que el hombre tiene de Él. O sea, Dios utiliza métodos para que tú puedas profundizar en el conocimiento de Él. El método que usa contigo es diferente del que está sentado enseguida de ti. Dios usa métodos diferentes con todos nosotros. A algunos quizás les da un apapacho, les dice, ay, mijito. A otros les da un zape, un coscorrón. A otros quizás les dé una jaladita de orejas. Te estoy diciendo que así no, mijito. Quizás a otros les apriete en una situación económica. O sea, Dios tiene métodos para que tú puedas profundizar en el conocimiento de Él. Es que yo me acuerdo cuando empecé mi caminar con Dios, que yo en la iglesia llevaba y sentía. Sí, es que ya creciste. Y conforme vas creciendo, Dios va cambiando sus métodos. Es como los hijos. Esta muchacha ya cumplió 15 años. Cuando ella tenía 2 años, 3 años, ¿qué cariños crees que le hacía? Ay, mi mollecita chiquita, y ahora, en las mañanas, de repente, es adolescente. Le digo, hola, ¿cómo estás, Mores? ¿Cómo? ¿Dónde está aquella niña que se me colgaba del... Y de repente no. Y yo luego ya la saludo así. Hola, amores. Hola, papi. ¿Sí me explico? Cada quien tiene su forma en que Dios trabaja con él. Sigo. Ya estoy llegando a donde quiero llegar. Todavía no llego. Ténganme paciencia, ya voy para allá. Cada uno de sus métodos de obra ayuda a que el hombre lo conozca y su fin es perfeccionarlo y edificarlo. O sea, Dios trabaja contigo de tal manera diferente porque Él quiere edificarte y perfeccionarte. Tú no lo entiendes, o quizás lo entiendes, pero no te gusta la forma. Dices, porque a veces así somos, le decimos al Señor, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que quieras. Y el Señor empieza a trabajar y luego, ¿por qué, Señor, me tratas así? Pues no me dijiste que querías que te edificara, no me dijiste que querías crecer. ¿Sí me explico? Ok, sigo. Todavía no llego a donde quiero llegar. Todo el universo se sustenta de la palabra. Nosotros vivimos porque Dios habla su sustancia de lo que es su palabra. Entonces, ¿la Biblia es palabra de Dios? Sí. Pero todo lo que está en el universo se sustenta de su palabra. Y Él dijo, sea la luz. ¿Sí me explico? Todo se sustenta de su palabra. Dios puede hablar por una asna. Dios puede hablar por un sueño, por una persona, por una circunstancia, por una adversidad. Te puede hablar con la Biblia, puedes ir al cine y ver una película y Dios te está hablando por una canción. Incluso te habla por lo que jamás te imaginarías que te iba a hablar. Ok, todavía no llego a donde quiero llegar. Ahora sí, entremos a la revelación. Ahora sí, ya llegué a donde quería llegar. Vamos a empezar a entrar a donde yo quería llevarlo.
Siguiente. Si Dios no se rige por normas, si Dios emplea distintos métodos para hablarnos, para perfeccionarnos, para edificarnos, si Dios pronuncia sus palabras y realiza su obra según las distintas generaciones y profiere palabras diferentes, la pregunta es, y es a donde voy a llegar hoy, ¿cuál es una de las verdades divinas que Él nos quiere revelar a nuestra generación? Hoy vamos a hablar de una verdad divina que Él nos quiere revelar a nuestra generación y que no la tenemos revelada. Una verdad de Dios. Es lo que les voy a compartir el día de hoy. Todo esto que les estoy diciendo, de todo cómo Dios se puede manifestar y qué es la palabra de Dios, es para que podamos aceptar una verdad que Dios tiene para nosotros el día de hoy. O sea, si Dios no se ajusta a normas, ni repite la misma obra, ni siente nostalgia por las cosas del pasado, y Él es un Dios siempre con palabras nuevas o frescas, nunca palabras viejas, nunca palabras fuera de tiempo, y habla palabras recientes y actuales cada día, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos de aceptar o acatar hoy como iglesia o cadena generacional? ¿Se acuerdan que les dije, si tú sabes que Dios te está diciendo algo, ¿lo aceptas, lo haces o no? Y me dijeron, sí, hay que hacerlo porque es la palabra de Dios. Ok, allá es donde voy. Yo sé que todavía no les digo qué es lo que tenemos que obedecer, pero les voy a llevar de la mano para que ustedes mismos vayan concluyendo qué es una verdad que tenemos nosotros que vivir y que no la estamos viviendo. Para responder esta pregunta, o sea, de qué es lo que tenemos, qué se nos tiene que revelar o qué es lo que tenemos que aceptar, les voy a hacer otra pregunta. Con esta otra pregunta que les voy a hacer, les estoy dando un tip, les estoy dando una señal de qué cosa es la que yo les quiero compartir el día de hoy como una verdad de Dios. Ok. Y aquí viene la segunda pregunta de mesa. Entonces, ¿qué es un hijo adoptado? O la pregunta es, ¿qué es la adopción? Esa es la pregunta que vamos a hacer. La segunda pregunta por mesa, por trabajo, por equipo. ¿Qué es la adopción? No se vale ver internet, no se vale buscar en celulares. Es una pregunta para que pensemos, no para que investiguemos ahorita, ¿sale? Entonces nada de buscar en el celular y que, a ver, vamos a ver qué es. Es una pregunta entre nosotros para responder entre nosotros. Entonces, ahora sí, acomódense, vamos a invertir 3 minutos y vamos a ver qué es la adopción. Esta pregunta con esta definición nos va a llevar a responder qué es lo que tenemos que aceptar o cambiar como generación, ¿sale? Ok, 3 minutos, corre tiempo. 3 minutos. Ok, terminamos. ¿Qué es la adopción? Ok, ¿qué mesa quiere participar? Acá atrás, muy bien. Muy bien. ¿Qué es la adopción? Adopción es tomar algo o alguien y hacerlo tuyo sin importar la procedencia u origen. Muy bien. A ver, licenciada, ahí voy. Yo sé que tú eres licenciada, es un acto jurídico. A ver. Eso iba a decir. Bueno, pero en el caso de una persona se adquiere la tutela total de una persona, de un menor, y en el caso de las cosas es aceptar o incluir. Nosotros escribimos que es la legitimación de paternidad y legitimación de herencia y sucesión de derechos y responsabilidades. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? ¿Acá? ¿Quién? Ok. Miriam.
trámite con validez legal que lo acredite como hijo tuyo. Ok, a ver, la mesa más numerosa. Es algo que no era mío y yo lo hago mío. Esa. ¿Alguien más acá? Le iba a decir Chuyito, pero ya no es Chuyito, ya es Chuy. Señor Chuy, ser parte de una familia, conceder derechos, virtudes, beneficios, etc. ¿Alguien más quiere opinar? Acá. Es algo que nos puede cambiar la vida definitivamente en ser adoptado por alguien, por Dios. Muy bien. Muy bien. Voy a avanzarle. Ya estoy llegando donde quiero llegar, ¿eh? Toda la enseñanza es, ahora si nos volvemos a acomodar para acá, ya estoy llegando a donde quiero llegar. La respuesta es, se entiende como adopción o filiación adoptiva al acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre una o dos personas, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad o de maternidad. Es muy sencilla la definición, yo sé que hay gente que conoce más de este asunto, pero yo lo estoy diciendo de una manera muy sencilla. Entonces es una filiación, es el acto jurídico que se crea un vínculo de parentesco entre una o dos personas. ¿Sale? Muy bien. ¿No se les olvida esto? Este es el 50% de la pregunta que les estoy haciendo. Dios quiere que nosotros hoy en día tengamos una revelación de algo que no la tenemos. Y les estoy dando el 50% de la respuesta. Ahora viene el otro 50% de la respuesta. Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ustedes en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Ahora vámonos al verso 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, quiero que repitan conmigo: aquellos que me has dado. Díganlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Esa es la clave. Entonces, regresando a la pregunta original, ¿qué es lo que debemos de aceptar o acatar hoy como iglesia o cadena generacional? ¿Qué es lo que estoy diciendo con la definición, la que sigue? ¿Qué es lo que estoy diciendo con la definición de adopción y las palabras de Jesús en Juan 17? O sea, voy a juntar la definición de adopción y las palabras de Jesús que acabamos de leer ahorita. Ya entré a la revelación. Así ya llegué al punto clave de toda la enseñanza. Entonces estamos aprendiendo que palabra de Dios es Dios hablándole al hombre a través no solamente de la Biblia, sino a través de circunstancias, de sueños, de personas. Y ya vimos un ejemplo de cómo Dios le habló a un profeta, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el profeta? ¿Y qué? Dios habla a través también de quién? Hasta de un asno, ¿verdad? O sea, entonces, si juntamos todo esto, ¿a qué conclusión pudiéramos llegar? Esto que les estoy tratando de transmitir es una realidad y es algo que estamos viviendo nuestra generación y que de nosotros depende hacer el clic. O sea, tenemos una
una falsa enseñanza y necesitamos corregirla. ¿Cuántos creemos que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria? Bueno, esto es ir de gloria en gloria. También hemos leído que hay que renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra, ¿se acuerdan? Para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Todo eso lo hemos aprendido, pero ahora sí, ya estamos en la práctica. ¿Qué se les ocurre? Así es, no pasa nada. Lo único que puede pasar es que estemos pensando. De eso se trata. De eso se trata el cristianismo, de pensar los pensamientos de Dios. Meternos a ver cómo Dios piensa y cómo Dios ve las cosas. Porque Él dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, ya. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cosa es la que Dios quiere que acatemos o que renovemos hoy? Si juntamos la palabra adopción y juntamos Juan 17, ¿qué pudiéramos sacar? Su soberanía. Dios nos adoptó como sus hijos y ahora somos la familia de Dios. Un 50, mitad del punto, mitad buena. Vas bien, pero quiero ir más allá. Recibir los beneficios del Padre, ¿vas bien? Martín. Convencidos de que lo que hemos creído hay que ponerlo en práctica. Ok, me voy a ir un poquito más rápido. Aquí viene la respuesta, quiero que pongan atención. ¿Listos? Abróchense el cinturón. ¿Listos? Nuestros padres en lo natural, desde pequeños debieron habernos explicado que nosotros no somos sus hijos, que solo participaron biológicamente, ya que nuestro Padre es Dios. Lo voy a decir. Nuestros padres en lo natural, o sea, nuestros padres biológicos, desde que nosotros éramos pequeñitos, debieron habernos explicado que realmente ellos no son nuestros papás, que solamente participaron biológicamente porque nuestro verdadero papá es Dios. Esta situación sería quizá la misma sensación que tiene un hijo que le revelan que es adoptado. O sea, la sensación de yo poder mirar, en este caso a mi hija, y decirle, hija, quien realmente es tu papá es Dios. Yo solamente soy un medio biológico para traerte a ti aquí a la tierra. Sí soy tu papá de mentiritas. Soy tu papá provisional. Soy tu papá porque el padre principal decidió que biológicamente vinieras a través de mí. ¿Qué es lo que dice Juan? Los que son míos quiero que estén conmigo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí lo leímos? Se los hice que lo repitiera. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén. Aquellos que me has, ¿qué? ¿Quién está hablando con quién? El Hijo está hablando con quién? Con el Padre. ¿De quién son? Del Padre. ¿De quién son? Del Padre. Lo voy a explicar, no se me asusten. Deberíamos aprovechar la poca o mucha experiencia espiritual para saber de qué se trata la vida en Cristo. Miren, yo no sé, muchos de ustedes tienen mucha experiencia y muchos de ustedes tienen muy poca experiencia, pero esa mucha o esa poca experiencia deberíamos nosotros de aprovecharla para saber de qué se trata la vida en Cristo.
Ignorar Juan 17 es ignorar la manifestación de Dios en la tierra. Y eso va a afectar nuestra identidad. ¿Sabes cuál es el problema entre los creyentes? Que no tenemos una identidad. ¿Sabes por qué no tenemos una identidad? Porque no nos han enseñado quién es nuestro verdadero Padre. Ese es el problema que hay. No les hemos enseñado a nuestros hijos y nuestros padres no nos enseñaron a nosotros quién es nuestro verdadero Padre. Ese es el problema que hay. Nuestros hijos creen que yo soy su papá. Y no estoy diciendo que biológicamente no soy su papá, pero en un concepto de eternidad, en un concepto de el propósito eterno de Dios que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y que a los que llamó, los escogió y los redimió y los preparó y los santificó. Todo ese proceso es porque ya éramos propiedad de ¿quién? Y llegamos aquí porque biológicamente papá y mamá tuvieron intimidad y nací. Y sí, es mi papá y mi mamá, pero mi papá y mi mamá aquí, biológicamente, porque yo traigo en Cristo un concepto de eternidad. Tercer pregunta, trabajo de mesa, 3 minutos. ¿Qué es la identidad? Corre tiempo. ¿Qué es la identidad? Corre tiempo. ¿Qué mesa quiere participar con la respuesta? Aquí. Empezamos. La forma en que nosotros nos sentimos identificados y lo que nos caracteriza entre otros y así ser nosotros mismos. Muy bien. Acá. Son las características que te definen como persona, saber quién eres. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Acá. Respuesta, ¿qué es la identidad? Conocer nuestro origen y nuestro destino. Muy bien, ¿qué es identidad? Acá. Es saber la procedencia y quién soy. Procedencia y quién soy. ¿Quién más quiere opinar? Acá, Miriam. Saber quiénes somos y para qué fuimos creados. Muy bien. Mores. Rasgos como la personalidad, temperamento y carácter. Muy bien. Señor Escalante. La identidad es lo que me define, no dice aquí, es que usted le puso de otra. Tener un hijo no natural, lo que me define como hijo de Dios, identificación ante el mundo o sociedad, características propias a cada ser humano. Las características propias de cada ser humano. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? A ver. Lo que te define quién eres. Muy bien. O lo que define a una persona. Muy bien. Vamos a leer aquí la definición que tengo. Dice, identidad. Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa en concreto que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Identidad. Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa en concreto que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Ok. Ya estoy entrando a donde estoy entrando, ya estamos en el tema, pero voy a profundizar más. ¿Listos? Acomódense para acá ya. Ahora sí. Seguimos. Cuando los padres biológicos son absorbidos por las cosas de la vida y no enseñan a sus hijos a reconocer al verdadero y único Padre, hijos salvos, ¿con qué? Con crisis de identidad. Aquí ya entro a profundidad. El evangelio debe de ser hijos salvos de su biología,
O sea, entender que papá y mamá son los vasos terrenales que Dios escogió para llegar a conocer al verdadero Padre. Repito, el evangelio debe ser tener hijos salvos ¿de qué? De su biología. ¿Por qué? Porque la biología, o sea, ven, Mores, por favor. Ven, por acá. La biología es esto. Es mi hija. Es mi hija, es mía. Y ella dice, este es mi papá. Este es mi papá. La biología suplanta la realidad espiritual. Ella sí es mi hija, pero biológicamente. Y yo sí soy su papá, pero biológicamente. Su papá verdadero, el eterno, no soy yo. Yo solamente fui un instrumento para que ella llegara a la tierra que Dios predestinó que ella llegara desde antes de la fundación del mundo, para cumplir con un proyecto multigeneracional y en la asignación de ella. El problema es que tengo tantas cosas que hacer, quédate, tengo tantas cosas que hacer en la vida, ando tan ocupado que entonces yo suplanto a Dios, porque no entiendo de que ella no es mi propiedad. Yo no entiendo eso. Yo digo, no, pues es que todos somos hijos de Dios, pero yo no le doy la importancia. Entonces ella crece es salva, pero con una crisis de identidad. Y ella tiene esa crisis de identidad porque yo también tengo una crisis de identidad, porque esa crisis de identidad me la pasaron las siguientes generaciones, porque estamos viviendo una cadena multigeneracional donde todos nos creemos que somos papás o somos hijos y no hemos entendido que el verdadero padre es uno. No sé si me estoy dando a entender. Gracias. Sigo. Y viceversa también. Padres salvos de la biología de sus hijos. O sea, entender que solamente somos un instrumento terrenal para que los hijos conozcan al verdadero Padre. ¿Sabes por qué hay padres tan posesivos con los hijos? Ay, mi hijito es mi muchachito, chico grandote, peludo ya. Mi bebé. Yo vengo de una familia de militares y mi apellido es un apellido raro, es un apellido compuesto. Somos, cuando mucho, 5 generaciones que tenemos el mismo apellido. O sea, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos y yo y ya. Y mi apellido es un apellido compuesto, es Rueda Flores. Es un solo apellido, se escribe separado y todos los Rueda Flores del mundo somos parientes. No pasamos de 200. Todos somos parientes y somos familiares. Pero en la familia se enseñó el honor de ser Rueda Flores. ¿Por qué? Porque había un general, hubo un tío que fue general y todos ellos fueron militares. Y a mí me enseñaron, no, es que tú eres Rueda Flores y porque eres Rueda Flores tienes que ser el primer lugar en tu escuela. Y porque eres Rueda Flores tienes que ser el primer lugar en él. Y yo crecí con eso. Y cuando yo entro a Cristo y cuando yo entro a todo esto, yo tuve que dejar de repetir lo que a mí me habían repetido durante toda mi vida. Y ya nunca decir, es que soy Rueda Flores. Es que soy Rueda Flores. Por eso tengo que sacar el primer lugar, porque soy Rueda Flores. Y porque los Rueda Flores así somos. Tuve que dejar de decir eso. Y tuve que entrar a mi identidad correcta. Soy hijo de Dios. ¿Cómo se da cuenta uno cuando un papá no ha entendido esto? Cuando es sobreprotector con sus hijos. Un padre sobreprotector
es un padre que no le está dando el lugar al Padre Celestial. No estoy diciendo que no los ames, no estoy diciendo que no los ayudes, no estoy diciendo que los quieras menos, no. Estoy diciendo que no quieras hacer el lugar o no quieras tomar el lugar del Padre Celestial. Porque estás creando hijos con problemas. Tus hijos tienen dobles identidades, son bipolares. Estás creando hijos bipolares. O sea, si eres mi hijo, pero también de acá. Si eres mi... No, tú eres hijo del Padre Celestial. Yo soy un papá de mentiritas biológico. Dile las cosas. No son tuyos. Solamente hay un propietario y ese propietario es el Padre Celestial. Así de fácil. Yo sé que algunos no tienen hijos o van a tener. Dicen, ay, me está cayendo el 20. Pero otros que ya tuvimos, tenemos que corregirlo. O sea, los hijos no son de tu propiedad. Y viceversa, los padres no son de tu propiedad. Yo tampoco soy propiedad de mis hijas. Okay. Es mi papá y yo con mi papá. No. Sí soy su papá, pero yo también tengo un papá. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Y eso es algo que tenemos que cambiar en nuestra generación. Fuimos muy mal enseñados. Tenemos un montón de papás sobreprotectores y más en los chavitos ahora, sobreprotectores. Y si nosotros, la iglesia, no traemos una verdadera identidad a nuestros hijos, no vamos a poder ser la luz del mundo, no vamos a poder ser la sal de la tierra, no vamos a poder brillar. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos yendo con la corriente del mundo. ¿Y cuál es la corriente del mundo? Ay, mi hijito chiquito, bebé, véngase mi muchachita, mi niñita. No, no es mío. O sea, este niño, y escúchame mamá, si tú eres mamá, ese niño que nació de ti, que lo tuviste en tu vientre, no es tuyo. Tiene dueño. Y si tú te lo quieres apropiar y lo quieres quitar al verdadero dueño, eres una ladrona. Pero ¿cómo es que yo lo tuve dentro de mi ser? Me vale cacahuate. A Dios no le importa, Dios no es nostálgico. ¿Te acuerdas que te hablé de la nostalgia? Aquí es cuando les entra la nostalgia. Es que yo lo tuve pequeño, yo no creo. Mamaba de mis senos, yo lo tuve aquí. No importa, es del Padre, no es tuyo. Y mientras no te caiga el 20, ese niñito te va a crecer como un verdadero monstruito. Y luego están las mamás y los papás. ¿Qué hago con mi hijo? Ya no sé qué hacer con él. Pues ¿cómo? Si ve cómo lo criaste. Te la creíste que era tuyo, no es tuyo. Nunca lo fue. Somos rateros o rateras. Ladrones, pues. No son nuestros. No es tu hijo. No es tu hijo. Está prestado biológicamente. Está como de mentirita, adoptado, pues. Pero él tiene dueño. Tiene un padre. Los hijos y los padres solo son instrumentos para el conocimiento del Padre. Voy a decir palabras fuertes y con esto termino. Si para derribar argumentos que suenan bíblicamente aceptables, pero son creencias erróneas, tradiciones protestantes, costumbres o prácticas evangélicas, te tiene que hablar un asno, te va a hablar un asno. El problema es que a veces ni a los asnos oímos.
A mí no me importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta conferencia. Yo sé, y tú lo sabes en tu espíritu, que lo que te estoy diciendo es verdad. Te ruego por los que son míos, para que donde yo esté, estén conmigo. Pero ¿qué hacemos como papás? Ay, no, yo quiero que estén conmigo, mi bebé. No son tuyos. Y si te tiene que hablar un asno, te va a hablar un asno. El problema es que a veces ni a los asnos oímos. ¿Qué pasó con Balaam? Le habló el asno y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Ay! Me está hablando un asno, ¿cómo es posible? ¿Hizo eso? ¿Qué hizo? Nada, le valió. ¿Qué le dijo el asna? Tanto yo te cargo y así, y así, y así. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Balaam? No, no es cierto. Así de tercos somos. Hasta que no se le apareció un ángel y dijo, ¡ay! Y porque traía la espada desenvainada. ¿Qué quieres? ¿Entendemos por las buenas, flojitos y cooperando? ¿O quieres que vengan las situaciones de la vida con la espada desenvainada para hacernos entender que nosotros no somos propiedad de nosotros? Tenemos dueño. Tú no eres propiedad tuya, tú tienes dueño. Ay, es que el domingo es el único día que me puedo levantar más tarde. No es tu domingo, porque tú no eres propiedad de ti. Es que yo trabajo de lunes a sábado. De lunes a sábado tampoco son tuyos, son propiedad de Él. Y gracias a Dios, dale que trabajas porque tienes salud y la salud te la da Él. Y la poca o mucha inteligencia que tienes te la da Él. Y la poca o mucha gracia que tienes te la da Él. Y todo lo que tienes te lo da Él. Así que no me salgas con que el domingo es tuyo. No, no es tuyo. Todo lo que tú tienes, nada es tuyo. Ni tu vida es tuya, mucho menos tus hijos. Es que yo tengo un ratito para mí. Tú no tienes ningún ratito para ti. No tienes tus, ¿cómo dice el comercial? Tus 5 minutos, 15 minutos Milky Way. No, mis 5 minutos, mi espacio, mi tiempo, mi privacidad. No, tú no tienes nada. Tú tienes dueño. Y los de tu casa no son tuyos tampoco, tienen dueño. Ahora, esta es una revelación, Si tú te dices, ay, es que dura palabra es esta, Señor. Así si te pones muy espiritualón. Es durísima. Saber que todo lo que yo tengo no es mío. Ay, entonces son de mis hijos. Tampoco, porque no son míos. Es del Señor. Ahora sí, ¿ya les cayó el 20? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar por los caminos ¿de quién? De nuestro Padre. Deja de preocuparte por tus hijos. No es tu problema. Tienen papá. Mejor pídele qué es lo que tienes que hacer con ellos. Dile, oye papá, estos chamacos que biológicamente aquí tengo yo, ¿qué hago con ellos? Te vas a quitar un gran peso de encima. Padre, gracias te damos por esta palabra, por esta enseñanza, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de aprender, entender y conocer que todo es tuyo. Esta verdad de todo es tuyo la hemos oído muchísimas veces, pero Señor, queremos que se haga una realidad en nuestra vida. Todo es tuyo. Mi vida, los hijos, esos hijos que me diste la oportunidad de tener, esos hijos que me diste la oportunidad de criarlos y enseñarlos, Señor. Si no les enseñé que tú eres el verdadero Padre y el único Padre eterno, Señor, dame la oportunidad. Dame la oportunidad, Señor, de poder transmitir, corregir y enseñar lo que tengo que hacer. Hijos, si todavía tienes a tu papá, quiérelo mucho, ámalo, respétalo,
Pero hay un papá, el verdadero papá, es al que tú tienes que conocer y tienes que honrar. Ese es el verdadero. El que tú tienes ahorita es prestado. Dios te lo puso, fue lo mejor que encontró. Humanamente hablando, fue lo mejor que encontró. Dijo, esto fue lo mejorcito que encontré, aquí está. Y ese hijo que tienes ahí, biológico, fue lo mejor que encontró. Tú fuiste la mejor opción para él y él fue la mejor opción para ti. Pero tú eres del Padre y él es del Padre. Que no se te olvide. Pueden pasar a recoger la ofrenda. Cada uno dé como proponga en su corazón. Cada uno dé lo que quiera, lo que pueda, lo que entienda, lo que crea de acuerdo a su convicción. Pero nada más recuerda que lo que estás dando, todo es de Él. Todo es de Él. Y lo que te quedas también es de Él. Y los bienes materiales y tu vida y tu respiración y todo es de Él. Todo es de Él. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.